Todos. El día de hoy vamos a adentrarnos en la unidad número 2 de la asignatura bioquímica que corresponde a conceptos básicos sobre los hidratos de carbono. Vimos en la clase anterior que trabajamos con todo lo que tenga que ver conceptos de metabolismo, así como también conceptos de bioenergética. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que después de manejar todo lo que es la estructura química de los macronutrientes en sí y hoy específicamente los hidratos de carbono, después podamos ingresar al metabolismo de estos macronutrientes. Vamos a ver los contenidos, así que vamos a tocar. Vamos a ver conceptos de los hidratos de carbono, sus propiedades químicas, la clasificación de estos según su estructura, ya que tiene varias clasificaciones, así como también su clasificación según función. Vemos un poco el concepto respecto a lo que es la química de estos macronutrientes. Sabemos que son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno en proporción aproximada de un átomo de carbono por cada 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que tiene la fórmula química CH2ON. Carbohidrato, que significa hidrato de agua, de carbono, refleja proporción 2.21 en realidad de hidrógeno a oxígeno, que es la misma presente en el agua. Esta es esencial para los seres vivos y estos macronutrientes son los principales proveedores de energía inmediata. Vemos que los hidratos de carbono se clasifican según su estructura de acuerdo al número de o a las unidades o a las moléculas de azúcares que contienen. En el caso de que sean solamente monosacáridos, esta está constituida por una unidad o molécula en este caso tenemos como ejemplos de monosacáridos a la glucosa, o puede ser fructosa o galactosa. Luego tenemos a los disacáridos, que estos están compuestos por 2 unidades de monosacáridos. Vamos a ver más adelante cómo de vuelta esto se clasifica. También a los oligosacáridos, que estas están compuestas entre 3 a 8 unidades de monosacáridos. Y luego tenemos a los polisacáridos, que están constituidos por muchas unidades de monosacáridos. Vamos a ver aquí que tenemos en este caso como ejemplo a una molécula de lactosa que está compuesta por 2 monosacáridos. En este caso la lactosa es un disacárido. Bueno, también dentro de sus características tenemos que son más pequeños en el caso de los monosacáridos y contienen de 3 a 7 átomos de carbono. Dentro de sus propiedades tenemos que son solubles en agua y su sabor es dulce. Los monosacáridos son los que tienen la estructura más simple dentro de lo que son los hidratos de carbono y estos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Entre ellos podemos mencionar a la glucosa, también a la fructosa, que son los responsables de dar el sabor dulce a muchos frutos, y la glucosa, que es el monosacárido más abundante dentro de estos 3 monosacáridos y es la principal fuente de energía del organismo humano. Es importante recordar que dentro de lo que es nuestra carrera, que es la carrera de nutrición, debemos manejar muy bien estas divisiones o clasificaciones de los azúcares. ¿Por qué? Porque más adelante y también en la vida profesional, esto tiene una relevancia clínica en ciertas patologías. Sí, también es muy importante comprender por qué, porque a partir de la comprensión, todos los procesos metabólicos que sufren estos hidratos, también vamos a poder, digamos, manejar ciertos criterios a la hora de trabajar con un paciente. Bueno, siguiendo entonces con los monosacáridos, aquí tenemos a los grupos aldehídos por los cuales consta, digamos, estos monosacáridos puede ser un aldehído, puede ser una acetona. También que de acuerdo a la cantidad de carbonos, estos se dividen, en este caso tenemos pentosas, que son azúcares de 5 carbono, tenemos como ejemplo a la ribosa, a la desoxirribosa. También en el caso de las hexosas, que son los monosacáridos que están compuestos por 6 átomos o 6 moléculas de carbono, tenemos a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa como principales monosacáridos. La glucosa, que dentro de sus características, este es un monosacárido, es el más abundante y se utiliza en la mayor parte de los organismos como fuente de energía.
esta es necesaria durante la respiración porque las células oxidan moléculas de glucosa, convirtiendo la energía almacenada en otra más sencilla de utilizar en el trabajo celular. Y la glucosa también se utiliza en la síntesis de otros tipos de compuestos como aminoácidos y ácidos grasos. Entonces, uno de los monosacáridos más trascendentales es la glucosa porque está implicado en varios procesos metabólicos, aparte de ser, digamos, el principio inmediato orgánico sobre el cual, digamos, se realiza la absorción. ¿Sí? Entonces, es un monosacárido muy, pero muy importante porque a nivel intestinal lo absorbemos de esta manera. También tenemos que la glucosa y la fructosa son isómeros estructurales. ¿Qué significa esto? Que tienen fórmulas moleculares idénticas, pero sus átomos se disponen de manera diferente. En el caso de la fructosa, esta es una cetona, el oxígeno forma un enlace doble con un átomo de carbono dentro de la cadena en vez de hacerlo con un átomo, con un carbono terminal, como en el caso de la glucosa, que es un aldehído. Debido a estas diferencias de estos dos azúcares, hablamos otra vez entre la glucosa y la fructosa, estas tienen propiedades distintas. Por ejemplo, la fructosa que se encuentra en la miel y en algunas frutas es de sabor más dulce que la glucosa, ¿sí? Entonces, esto tiene una relevancia también a nivel de lo que es, digamos, el sabor. ¿Por qué? Porque la fructosa en este caso se convierte, o en este caso este monosacárido es más dulce que la glucosa. Siguiendo entonces con la línea de los hidratos de carbono, ya hablamos de los monosacáridos, ahora vamos a hablar de los disacáridos. Estos están formados por dos unidades de monosacáridos. Entonces vamos a ver aquí que tenemos a los disacáridos maltosa, lactosa y sacarosa con sus respectivas fórmulas. Vamos a ver que la maltosa se forma a partir, digamos, de la unión de una unidad de glucosa con otra unidad de glucosa. En el caso de la sacarosa, que es comúnmente llamada azúcar de mesa, esta está formada por dos monosacáridos. Por un lado tenemos una molécula de glucosa más una de fructosa. Y también tenemos a la lactosa, que es el azúcar de la leche, que esta está formada por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Una manera fácil de aprender cómo están formados estos disacáridos es saber que los tres disacáridos tienen un denominador común que es la molécula de glucosa y luego van diferenciándose de acuerdo al tipo de disacárido, si va a ser dos moléculas de glucosa en el caso de la maltosa, si va a ser una molécula más de fructosa en el caso de la sacarosa o azúcar de mesa y si va a ser la molécula de glucosa más la galactosa que va a formar a la lactosa o azúcar de la leche. Entonces vamos a ver de vuelta aquí como repaso que el disacárido, en este caso maltosa, que es el azúcar de Malta, consiste en la unión de dos unidades de alfa-glucosa mediante un enlace covalente. La sacarosa, que comúnmente es llamada azúcar de mesa, consta de una unidad de glucosa combinada con otra de fructosa. Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, esta se compone de una molécula de glucosa más otra de galactosa. Entonces, esto haciendo otra vez entonces una retroalimentación de cómo están formados los disacáridos. Vamos a ver aquí ejemplos de alimentos que contienen maltosa, que esto es importante manejar en nuestra carrera, ¿verdad? En el caso de la cerveza, en productos de confitería, tenemos también los jarabes de maltosa y de glucosa también, que en este caso es de maltosa como ejemplo, que forman parte de las golosinas. También en ciertos amasados podemos encontrar. También en el caso de la sacarosa, ¿sí? Que está, digamos, incluida dentro de preparaciones de confitería. También tenemos al azúcar de mesa como tal para endulzar. Y en el caso de la lactosa tenemos a los lácteos como fuente de los mismos. Vamos a ver de vuelta que un disacárido en este caso, vamos a poner como ejemplo, a ver, acá tenemos, un disacárido se puede hidrolizar, es decir, dividirlo al agregar agua en dos monosacáridos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros agregamos agua, estamos haciendo una hidrólisis de ese compuesto. Entonces, por ende, esto se va a desdoblar, en el caso de los disacáridos, en dos moléculas de monosacáridos. Vamos a dar el caso que lo que ocurre durante la digestión. ¿Qué pasa con la maltosa? La maltosa se hidroliza formando dos moléculas de glucosa y esto lo hace a través de la enzima maltasa. ¿Sí? Recordemos esto, que los disacáridos tienen como terminación osa
y en el caso de las enzimas que van a trabajar sobre esos disacáridos terminan en asa. En el caso de la maltosa, la enzima que va a realizar esa hidrólisis sería la maltasa, ¿sí? Luego tenemos en el caso de la sacarosa, podemos decir que a través de la sacarasa, que es la enzima que trabaja sobre este disacárido, tenemos dos moléculas, la de glucosa más la de fructosa. Y en el caso de la lactosa tenemos a la lactasa como la enzima implicada en la hidrólisis y obtenemos dos moléculas de monosacáridos que son la glucosa y la galactosa. Se van a dar cuenta que los tres disacáridos tienen un denominador común que es la glucosa como base y la diferencia va a estar ya en el segundo disacárido. En el caso de la sacarosa tenemos fructosa, en el caso de la lactosa la galactosa y en el caso de la maltosa la glucosa. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los disacáridos. Siguiendo con la fórmula estructural de estos disacáridos, vemos cómo está formada aquí la maltosa, por el tipo de enlace que tenemos cuando ocurre la hidrólisis, la enzima que interviene en el caso de la maltosa era la maltasa, obtenemos de vuelta glucosa más glucosa. En el caso de la sacarosa, también cuando hay una reacción de hidrólisis, tenemos a la enzima, en este caso, sacarasa, que va a permitir que esa sacarosa se pueda desdoblar o a escindir en dos moléculas de glucosa más fructosa. Y esa es la manera en la cual, digamos, se va realizando la hidrólisis de esos disacáridos. Bueno, ya vimos entonces a los monosacáridos, cuáles eran los tipos de monosacáridos, vimos a los disacáridos, qué ocurría cuando había hidrólisis, cuáles eran las enzimas que intervenían. Ahora vamos a seguir con los polisacáridos. En el caso de los polisacáridos, estos son hidratos de carbono de tamaño más grande y están formados por la unión de muchos monosacáridos. La mayoría de los polisacáridos son insolubles y su sabor no es dulce, que es una diferencia importante que hay con los monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas. Sobre todo tenemos funciones de reserva energética y funciones estructurales. Estos polisacáridos a su vez se dividen en dos tipos según su composición. Tenemos por un lado a los homopolisacáridos y por otro lado a los heteropolisacáridos. En el caso de los homopolisacáridos, estos están formados por la repetición de un tipo de monosacárido, o sea, de varios monosacáridos, pero de un solo tipo, ¿sí? Y en el caso de los heteropolisacáridos, estos están formados por la repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos. Entonces tenemos a los homopolisacáridos y a los heteropolisacáridos. Bueno, los polisacáridos vimos que tienen dos funciones muy importantes, o cumplen una función y otra función que en realidad ambas son bastante importantes. Entonces tenemos por un lado que pueden almacenar energía en el caso de que tengamos un hidrato de carbono en el cual, una persona consuma y lo consuma en exceso, eso sea o no en exceso igual es una fuente de energía. Y en el caso de que nos pueda servir para estructura, como en el caso de ciertos polisacáridos que cumplen funciones estructurales, vamos a ver dentro de un rato, como en el caso de la celulosa, que se encuentra en los vegetales y que le da esa estructura como rígida. Entonces, tenemos varios, otra vez, tipos de polisacáridos. Por un lado, las que cumplen funciones de almacenamiento de energía y por otro lado, las que cumplen funciones de estructura. Bueno, aquí vamos a ver como ejemplo de homopolisacáridos tenemos al almidón, al glucógeno, a la celulosa, a la inulina y dentro de los heteropolisacáridos tenemos a la hemicelulosa, a la pectina y a las gomas. Siguiendo entonces con la clasificación de los polisacáridos, tenemos también una clasificación que es de acuerdo al tipo de hidrato de carbono disponible y de acuerdo también a los que forman parte de la dieta como fibra. Aquí también los podríamos clasificar dentro de los hidratos de carbono que son calóricos y los no calóricos. ¿Sí? En el caso, de los hidratos de carbono disponibles tenemos por un lado al glucógeno y al almidón. Aquí hay que hacer una salvedad de que el glucógeno es de origen animal y el almidón procede al origen vegetal.
Y por otro lado tenemos los hidratos de carbono que forman parte de la dieta o del plan de alimentación de una persona como fibra. Y aquí tenemos a la celulosa, a la hemicelulosa, a las pectinas, a las gomas y mucílagos. Vamos a ver entonces detalladamente las funciones de cada uno de ellos. Bueno, en el caso del almidón, esta es la forma común de carbohidrato que utilizan las plantas para el almacenamiento de energía y es un polímero que consiste en subunidades de alfa-glucosa. ¿Sí? El almidón, entonces, que es un tipo de polisacárido de origen vegetal, es la forma más común de carbohidrato que utilizan las plantas para su almacenamiento. Vemos aquí entonces la estructura de este almidón, cómo está formado, ¿sí? Y está formado por cadenas, vamos a ver enseguida, dos cadenas de dos formas, que son por un lado tenemos cadenas de amilosa y cadenas de amilopectina. En el caso de la amilosa, esta es la forma más sencilla, no es ramificada, o sea, son cadenas lineales, mientras que la amilopectina, que es la forma más frecuente, por lo general se compone de aproximadamente 1000 unidades de glucosa en una cadena ramificada. Entonces vamos a fijarnos de vuelta en la imagen de cómo se ven, digamos, las cadenas lineales y las ramificadas de por un lado, amilosa para las cadenas lineales y la amilopectina para las cadenas ramificadas. Esto tiene también dentro de lo que es la dietoterapia, tiene una importancia que tenemos que manejar dentro de lo que es la profesión, porque la amilosa, al tener cadenas lineales, son más fáciles de romper y no así la amilopectina, que son cadenas ramificadas. Entonces, en un proceso digestivo en el cual exista en realidad una afección o una patología digestiva en un paciente que está cursando, supongamos, con una gastritis, o de repente se está reponiendo, está probando tolerancia a nivel gastrointestinal, tenemos que tener en cuenta esto, justamente las cadenas de amilosa y amilopectina presentes en el almidón. Bueno, siguiendo entonces con las cadenas de amilosa y amilopectina, vamos a ver las cadenas de amilosa, vimos que eran cadenas lineales y la amilopectina que eran las cadenas ramificadas. Y por otro lado, la función de estructura que también cumplen los polisacáridos. Vamos a ver aquí la estructura química del almidón. Tenemos que saber que es un polímero de glucosa que está formado por dos subpolímeros, ¿sí? Que ya vimos anteriormente, el lineal llamado amilosa y el de las ramificaciones que es llamado amilopectina. La glucosa se une por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en las ramificaciones por enlaces glucosídicos alfa 1,6. ¿Sí? Entonces tenemos el tipo de enlace que es alfa 1,4 glucosídico y en las ramificaciones por alfa 1,6. Bueno, las células vegetales almacenan almidón principalmente en forma de gránulos dentro de los orgánulos especializados llamados amiloplastos. Algunas células, como las de la papa, son muy ricas en amiloplastos. Lo tenemos que saber también. Cuando se necesita energía para realizar una actividad celular, la planta hidroliza el almidón con la que se liberan las subunidades de glucosa, que este es en el caso que vimos en la unidad 1 de metabolismo cuando hablamos del metabolismo autótrofo. ¿Sí? Prácticamente todos los organismos, incluso los humanos y otros animales, tienen enzimas que pueden hidrolizar los enlaces alfa 1,4. Y aquí vamos a ver cómo se ven las células de los amiloplastos, donde se almacenan los orgánulos especializados llamados amiloplastos. ¿Sí? Y en estas células de una raíz de ranúnculo, que son raíces de nabos, de esta manera obtiene, digamos, la energía este vegetal. Bueno, el glucógeno, que a veces es denominado almidón animal, ¿por qué? Porque dijimos que el glucógeno procede del origen animal, ¿sí? Es la forma en que las unidades de glucosa, unidas mediante enlace alfa 1,4 glucosídicos, se almacenan como fuente de energía en los tejidos animales. Su estructura es similar a la del almidón vegetal, aunque presenta muchas ramificaciones y es más soluble en agua. Esa es una diferencia importante también que encontramos con el almidón, ¿sí? Que esta tiene más ramificaciones y es más soluble en agua. Y en vertebrados, el glucógeno se almacena sobre todo en las células hepáticas y musculares, donde se requiere, ¿para qué? Para cumplir con su intensa actividad. Entonces, también
obviamente tiene funciones energéticas, por eso se almacena en los vertebrados. Entonces tenemos al almidón y al glucógeno como polisacáridos, en este caso al almidón de origen vegetal y al glucógeno de origen animal. Siguiendo entonces con el glucógeno, vamos a ver que su estructura es similar a la de la amilopectina, con ramificaciones cada 5 unidades de glucosa. Se utiliza también como depósito de glucosa y se almacena en el hígado y en los músculos. Eso es importante también manejar, que el glucógeno se almacena en los tejidos animales, tanto en el músculo como en el hígado. Y también manejar de que lo que se almacena en el hígado, digamos, el hombre puede utilizarlo como energía. Sin embargo, lo que se almacena en el músculo, no hay caso, el glucógeno no cede glucosa a la sangre. O sea, si necesitamos por una cuestión, digamos, de emergencia, jamás el músculo va a poder dar glucosa a partir del glucógeno muscular, sí a partir del glucógeno hepático. Eso es algo también que tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que, bueno, cuando desconocemos la fisiología del músculo, entonces pensamos que de repente ese glucógeno puede aportarnos energía, sin embargo, el glucógeno muscular no cede glucosa a la sangre. Bueno, hablemos entonces ahora de lo que es la celulosa. En el caso de la celulosa, estos son carbohidratos. Digamos, los carbohidratos son el grupo más abundante de compuestos orgánicos del planeta y la celulosa es el más abundante otra vez de este grupo, ya que representa el 50% o más del total de átomos de carbono en las plantas. Casi la mitad de la madera, por ejemplo, es celulosa y en el algodón alcanza el 90%. Las células vegetales están rodeadas por resistentes paredes celulares de sostén formadas en su mayor parte por celulosa.